Buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe y lo que voy a contar sucedió hace exactamente 15 años. A veces, todavía me despierto en medio de la noche, sudando frío, con los recuerdos de aquella época atormentándome como fantasmas inquietos. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer. El olor a humedad impregnaba el aire de nuestro pequeño departamento, mientras yo me encogía bajo las cobijas, temblando de miedo. Mamá estaba peleando con papá otra vez. Sus palabras eran como cuchillos afilados cortando el silencio de la noche. «No puedes abandonarnos», gritaba entre sollozos. El sonido de vidrio rompiéndose hizo que mi corazón se acelerara. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo aquello fuera solo una pesadilla. Pero sabía que era demasiado real. A la mañana siguiente, papá se había ido. Desapareció como humo, llevándose consigo cualquier vestigio de normalidad que aún quedaba en nuestras vidas. Mamá se quedó allí, un fantasma de sí misma, vagando por las habitaciones vacías con ojos opacos y sin vida. Yo intentaba acercarme, ofrecer algún consuelo, pero parecía que ya no me veía. Los días se arrastraban en una niebla de tristeza y abandono. Mamá empezó a traer extraños a casa. Hombres de miradas frías y sonrisas crueles que me helaban la sangre. Me escondía en el armario, temblando, mientras escuchaba risas estridentes y el tintineo de botellas. El miedo se convirtió en mi compañero constante, un monstruo invisible que me seguía por todos lados. Por la noche, rezaba en voz baja, suplicando que alguien nos salvara de aquella pesadilla. Pero nadie vino. Mamá se hundía cada vez más en su propio infierno particular. La veía consumirse día tras día, consumida por un dolor que parecía no tener fin. Y entonces, en una noche particularmente sombría, la encontré caída en el baño y corrí a la calle para pedir ayuda a los vecinos. Después de aquella noche terrible, me fui a vivir con mi tía Clara. La casa de tía Clara era antigua y oscura. Me despertaba con frecuencia, sudando frío, creyendo haber oído la voz de mi madre llamándome. Tía Clara hacía lo posible por darme confort, pero sus ojos cansados y las arrugas de preocupación en su frente contaban otra historia. A veces, la sorprendía mirando fijamente a la nada, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. En esos momentos, un escalofrío helado recorría mi espalda. Las cuentas empezaron a acumularse en la mesa de la cocina, formando pilas que parecían crecer cada día. Tía Clara intentaba ocultarlo, pero yo veía el pánico en sus ojos cuando abría los sobres. Por la noche, escuchaba sus sollozos ahogados viniendo de la habitación de al lado. El miedo a la pobreza era como un monstruo invisible rondando nuestra casa. Un día, encontré a tía Clara sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta de desalojo. En ese momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La desesperación en sus ojos me recordó terriblemente la mirada vacía de mi madre en aquella última noche. Las noches se volvieron más largas y aterradoras. El crujido de la madera vieja y el aullido del viento parecían burlarse de nuestra situación. Me encogía en la cama, tratando de ignorar los sonidos extraños que venían del ático. ¿Serían solo ratas? ¿O algo más siniestro acechaba en las sombras? Tía Clara empezó a salir cada vez más tarde, volviendo exhausta y con ojeras profundas. La oía llorar en el baño, intentando ahogar el sonido con el agua corriente. El olor a alcohol en su aliento me hacía recordar los días sombríos con mi madre, y el miedo a perderla también empezó a consumirme. Unos años después, fui a una fiesta elegante en la casa de un compañero rico. Me quedé boquiabierto con todo lo que vi allí. Había comida cara, música en vivo y todos estaban vestidos como si fueran famosos. Mientras caminaba por la fiesta, empecé a sentir algo extraño en el pecho.
Era como si hubiera probado algo que no debía, y ahora no podía dejar de querer más. Miraba los coches caros, la ropa de marca, y pensaba, ¿por qué yo no puedo tener esto? Volví a casa sintiéndome raro. No podía dejar de pensar en cómo mi vida era diferente a la de esas personas. Empecé a enojarme con todo, con la panadería del abuelo, con nuestra casa pequeña, con mi ropa vieja. En la escuela empecé a notar más las diferencias entre yo y los demás. Veía los celulares nuevos, las mochilas de marca, y se me hacía un nudo en la garganta. Porque ellos podían tener todo eso y yo no. Por la noche, me quedaba despierto pensando en cómo cambiar mi vida. Quería ser rico, quería que la gente me respetara. Empecé a soñar con mansiones, coches deportivos y ropa cara. Era como si un monstruo dentro de mí hubiera despertado, y solo quería más y más. Intenté buscar algunos trabajos para ganar dinero, pero parecía que nunca era suficiente. Cuanto más lo intentaba, más frustrado me sentía. Era como si hubiera una pared gigante frente a mí y no sabía cómo pasarla. Un día, estaba volviendo a casa todo desanimado después de otro intento fallido de ganar dinero. Fue cuando vi a un tipo extraño mirándome desde el otro lado de la calle. Tenía una sonrisa rara, como si supiera algo que yo no sabía. Unos días después de ver a ese tipo extraño en la calle, estaba volviendo a casa tarde en la noche. La calle estaba oscura y silenciosa, solo se oían mis pasos. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Oye, chico, ¿buscas una salida?» Me di la vuelta y lo vi ahí. El mismo tipo de antes, con esa sonrisa rara. Mi corazón se aceleró, pero algo me hizo quedarme quieto. Se presentó como Marcos y dijo que sabía lo que yo quería. «¿Quieres ser rico, no?», dijo, como si pudiera leer mi mente. Marcos empezó a hablar de una manera que parecía mágica. Dijo que podía darme todo lo que siempre había soñado: dinero, respeto, poder. Pero entonces vino la parte aterradora. Dijo que todo tiene un precio y que el precio sería una parte de mi futuro. Me quedé helado. ¿Una parte de mi futuro? ¿Qué significaba eso? Marcos explicó que tendría éxito, pero que algunas cosas malas podrían pasarle a las personas a mi alrededor. No dio detalles, solo dijo que era el precio a pagar. Mi cabeza daba vueltas. Era todo lo que quería, ahí frente a mí. Pero, ¿y si era peligroso? ¿Y si era algún tipo de trampa? Pensé en mi tía Clara, en la vida dura que llevábamos. ¿Valía la pena arriesgarse? Marcos parecía leer mis pensamientos. Dijo que podía poner una condición. Mi tía Clara estaría protegida, nada malo le pasaría a ella. Eso me calmó un poco, pero aún sentía un nudo en el estómago. Me quedé ahí parado, pensando. Una parte de mí gritaba que saliera corriendo, pero otra parte quería desesperadamente decir que sí. Recordé todas las humillaciones, todas las noches que me fui a dormir con hambre, todos los sueños que parecían imposibles. Entonces, con el corazón en la boca, dije, «Está bien, acepto». Marcos sonrió de una manera que me dio escalofríos. Extendió la mano, y cuando la estreché, sentí como si hubiera cerrado un trato con el mismo diablo. Poco sabía yo cuánto iba a cambiar esta decisión mi vida, y no solo la mía. Después de aquella noche con Marcos, las cosas empezaron a cambiar de una manera aterradora. Al principio, pensé que había sido solo un sueño loco, pero entonces las cosas extrañas empezaron a suceder. Primero, fueron aquellos empleados de la panadería que siempre se burlaban de mí. Un día, escuché que se habían involucrado en un accidente feo. Su coche derrapó en una curva y volcó. Nadie murió, pero quedaron bastante heridos. Sentí un escalofrío cuando lo supe, recordando lo que Marcos había dicho sobre cosas malas sucediendo. Mientras tanto,
La panadería del abuelo empezó a tener éxito de la nada. De repente, había fila en la puerta todos los días. La gente decía que el pan tenía un sabor especial, mejor que nunca. El abuelo no entendía lo que estaba pasando, pero estaba feliz con el éxito. Con el tiempo, empezamos a tener más dinero. Tía Clara ya no necesitaba trabajar tanto y yo podía comprar ropa nueva. En la escuela, los que antes se burlaban de mí ahora querían ser mis amigos. Parecía que todo se estaba volviendo perfecto, pero no podía sentirme realmente feliz. Muchos días me quedaba pensando, ¿habría sido el accidente de los empleados por mi culpa? El éxito seguía llegando, pero cada vez que algo bueno me pasaba, parecía que alguien cerca sufría. Era como si hubiera robado la suerte de otras personas. Entonces, de repente, mi salud empezó a empeorar. Primero, fueron unos dolores de cabeza que no pasaban. Después, empecé a tener problemas de estómago. No podía comer bien. Los médicos hacían un montón de exámenes, pero nadie sabía decir qué tenía. El dinero que ganaba, que era mucho, empezó a irse todo en hospitales y medicinas. Hacía tratamientos caros, consultaba a especialistas famosos, pero nada servía. Era como si mi cuerpo hubiera decidido vengarse por haber hecho ese pacto. Ahora, años después, estoy aquí, rico, pero enfermo, famoso, pero sufriendo. Tengo todo lo que siempre quise, pero no puedo disfrutar nada. Paso más tiempo en hospitales que en casa. El dinero que soñaba usar para vivir bien se está yendo todo en intentar mantenerme vivo. No puedo dormir bien. Vivo con miedo de lo que pueda pasar mañana. A veces creo que veo a Marcos observándome desde lejos en los pasillos del hospital, con esa sonrisa siniestra, y me quedo pensando, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá forma de deshacer este pacto? Todos los días me pregunto si este es el verdadero precio que tengo que pagar, mi salud a cambio del éxito. Y lo peor es que no sé hasta cuándo voy a aguantar. ¿Pasaré el resto de mi vida así, gastando cada centavo solo para mantenerme vivo? ¿O algún día podré librarme de esta maldición? Todo comenzó como un día normal, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Soy Javier, y siempre pensé que tenía una vida común y corriente. Mi rutina giraba alrededor de mi esposa, Luisa, y nuestro hogar. Pero un día recibí una llamada extraña que lo cambió todo. Una voz me dijo que Luisa me estaba engañando. No lo creí de inmediato, pensando que era solo una broma de mal gusto. Sin embargo, la desconfianza empezó a crecer dentro de mí, como un veneno. Decidí investigar por mi cuenta, tratando de probar que todo era un error. Caminé por las calles del centro, donde Luisa solía ir, y entonces la vi. Estaba riendo y platicando con otro hombre en un rincón de un café. La manera en que estaban juntos no dejaba lugar a dudas. Mi corazón se hundió y sentí como si mi mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Esa escena no salía de mi cabeza y el dolor crecía cada vez más. Cuando llegué a casa, estaba invadido por una mezcla de emociones. La rabia y la tristeza estaban ahí, haciendo imposible actuar con naturalidad. Luisa actuaba como si nada hubiera pasado, y eso me enfurecía aún más. La miraba, y no podía entender cómo alguien a quien amé tanto podría estar engañándome. El silencio entre nosotros era sofocante, y cada momento a su lado parecía una eternidad de dolor. La traición era como un agujero dentro de mí, una herida que no dejaba de doler. No era solo la confianza que se había roto, era la certeza de todo lo que habíamos construido juntos. Me miraba al espejo y veía a alguien diferente, alguien que ya no reconocía. Empecé a evitar a amigos y familia, con miedo de que notaran mi dolor y vergüenza. Me preguntaba cómo no vi las señales, o si había algo que pudiera haber hecho para evitar todo esto. Mi deseo por respuesta se volvió una obsesión. Necesitaba saber todo, cada detalle, cada mentira.
esta búsqueda se apoderó de mí, hundiéndome cada vez más en un mar de incertidumbre. Quería confrontar a Luisa, pedir explicaciones, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que podría escuchar. Era difícil decidir entre seguir adelante o enfrentar de una vez la verdad. Fue en ese momento, ya sin saber qué hacer, que empecé a considerar cosas que nunca pensé que haría. La venganza comenzó a parecer una opción, una manera de recuperar el control de la situación. Y entonces oí hablar de Nicolás, un primo lejano que tenía fama de lidiar con cosas que la gente no suele entender. Tal vez él tuviera una solución para mi problema. Estaba en una espiral de pensamientos oscuros cuando me acordé de Nicolás, mi primo lejano. Todos en la familia sabían que él se metía con cosas pesadas. Sabiendo esto, decidí buscarlo, aunque tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Le llamé y me dijo que podía ir a su casa para contarle mejor. Al llegar, Nicolás me recibió con una mirada que parecía leer mi alma. Parecía que ya sabía lo que yo quería. Nicolás me llevó a un ritual extraño y misterioso. El ambiente era pesado, con símbolos que no entendía y velas que proyectaban sombras aterradoras en las paredes. Durante el ritual, una energía se manifestó. No podía verla, pero podía sentirla. Nicolás dijo que esta entidad ofrecía lo que yo quería: venganza. Sin pensarlo 2 veces, acepté la ayuda. No estaba seguro de lo que vendría después, pero en ese momento, la sed de venganza había oscurecido cualquier duda o arrepentimiento. Al salir de la casa de Nicolás, el mundo parecía diferente. Me sentía confiado y con una energía muy poderosa, una energía diferente. Con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos de venganza, volví a casa. Después del pacto sellado, las cosas empezaron a cambiar de formas que no esperaba. Luisa, que antes parecía tan segura y distante, comenzó a mostrar señales de miedo. Andaba por la casa inquieta, mirando por encima del hombro, como si presintiera algo que yo no podía ver. Por la noche, su sueño era agitado, marcado por murmullos y sobresaltos que resonaban por la casa en un silencio casi ensordecedor. La observaba desde lejos, sintiendo una extraña satisfacción al ver crecer su inquietud. Pero no tardé en empezar a notar cosas raras yo mismo. Había ruidos en los pasillos, pasos ligeros que nunca revelaban a nadie. Y esas visiones rápidas de algo moviéndose por el rabillo del ojo se volvieron constantes. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo más estaba pasando. Las noches se volvieron aún más perturbadoras. Luisa empezó a murmurar cosas sin sentido, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Hablaba de lugares y personas que yo desconocía, y cada palabra era como un hilo que la jalaba lejos de la realidad. Una parte de mí se deleitaba con su sufrimiento, un reflejo de lo que yo mismo había sentido. Sin embargo, la línea entre venganza y pesadilla estaba empezando a borrarse. Las actitudes de Luisa también me estaban afectando. Era como si el pacto hubiera traído algo a la vida de ella, y en consecuencia, a la mía. La realidad comenzó a distorsionarse, dejando claro que el precio del pacto era mucho mayor de lo que había imaginado. La situación en casa se había vuelto insostenible. Cada día era más pesado que el anterior, y la presencia maligna se volvía cada vez más opresiva. Sintiendo el peso del silencio y la culpa, decidí confrontar a Luisa directamente sobre la infidelidad. Fui hacia ella con el corazón acelerado, las palabras quemándome en la lengua. «Sé lo de él», empecé, mi voz temblando de emoción. Luisa dudó, sus ojos se abrieron de sorpresa y culpa. Ya no había forma de ocultar la verdad, ni para ella, ni para mí. Al ver su reacción, supe que yo también tenía que ser sincero. En un desahogo cargado de frustración y dolor, confesé que en mi desesperación por venganza había hecho algo terrible.
Busqué ayuda en las fuerzas oscuras. Admití, mi voz casi un susurro. El shock se extendió por su rostro, mezclado con un miedo palpable. Le expliqué cómo, en mi ira ciega, hice un pacto que ahora nos aprisionaba en una pesadilla sin fin. Solo quería que sintieras lo que yo sentí, confesé, con lágrimas empezando a formarse en mis ojos. Luisa retrocedió, como si mi confesión fuera una nueva traición, pero quizás aún peor. La mirada que me lanzó era de horror e incredulidad, una mezcla que reflejaba el abismo que ahora existía entre nosotros. Me acusó de traer la maldición a casa y no podía contradecirla. Era verdad. El peso de lo que había hecho nos envolvía, palpable en el aire entre nosotros. Las sombras en las paredes, los susurros invisibles, todo era parte de la sentencia que yo mismo había impuesto. A pesar de todas las justificaciones y explicaciones, el dolor que causé era inconmensurable. Vi lágrimas en sus ojos, espejos de las mías, mientras luchaba por entender cómo habíamos llegado a este punto. Ambos estábamos hundidos en un caos creado por decisiones impulsivas, cegados por la ira y el rencor. El pacto, que debería haber sido mi salvación, se convirtió en nuestra ruina. Y la infidelidad que inició todo esto ahora parecía insignificante comparada con el horror que habíamos liberado. La casa, que ya no era nuestro hogar, parecía conspirar contra nosotros. Cada sombra parecía más grande, cada sonido más amenazador. Luisa, aterrorizada, comenzó a alejarse, no solo de mí, sino de todo lo que conocíamos. Estábamos aislados, atrapados en un ciclo de desconfianza y miedo, donde la esperanza era un concepto distante. La confrontación, que imaginé sería un paso hacia la resolución, solo intensificó nuestra desesperación. En el colmo de la desesperación, me di cuenta de que lo único que quedaba era la aceptación de lo que se había hecho. Las elecciones que hicimos nos pusieron en este camino, y ahora había poco que hacer más que enfrentarlas juntos o totalmente separados, como extraños consumidos por una oscuridad que involuntariamente traje a la luz. La verdad era clara. El pacto se había llevado todo lo que amaba. Mi búsqueda de venganza, alimentada por la ira y el rencor, nos arrastró a una realidad donde no teníamos futuro. Luisa y yo estábamos juntos, pero tan distantes como extraños, cada uno lidiando con sus propios fantasmas. Lo que comenzó como un intento de aliviar mi sufrimiento se convirtió en una prisión, una trampa del propio destino que había elegido. Con el tiempo, lo único que quedó fue la aceptación de que tal vez nunca habría una resolución. Estábamos viviendo las consecuencias de nuestras elecciones, situaciones que nunca podrían revertirse. La casa se convirtió en un monumento a lo que perdimos, y aunque intentáramos escapar, sabíamos que no había forma de huir de lo que nos habíamos convertido. La oscuridad que nos rodeaba era ahora parte de nosotros, una presencia constante que no podríamos ignorar. Hola, me llamo Carlos. Nunca pensé que estaría aquí contando esta historia que todavía me pone la piel chinita. Todo comenzó cuando era solo un chamaco de 10 años, viviendo en un barrio humilde de Guadalajara. Desde chiquito, tenía un sueño, ser piloto de avión. Era una obsesión que me consumía día y noche. Me acuerdo de pasar horas viendo el cielo, imaginando cómo sería estar allá arriba, cortando las nubes, libre como un pájaro. Pero la vida no era fácil para mi familia. Mis jefes apenas podían poner comida en la mesa, menos pagar por clases de pilotaje. Aún así, no me rajaba. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y me veía piloteando un avionazo. Podía sentir las mariposas en el estómago del despegue, oír el rugido de los motores. Era tan real que a veces me despertaba asustado, creyendo que me estaba cayendo. Mi jefa decía que había nacido con alas en los pies, de tanto que corría por la casa con los brazos abiertos, imitando un avión.
Se reía, pero yo veía la preocupación en sus ojos. ¿Cómo un morro pobre como yo podría cumplir un sueño tan caro? Pero yo era terco, ¿sabes? No dejaba que nadie me desanimara. En la escuela me tragaba cualquier libro sobre aviación que encontraba. Aprendía sobre aerodinámica, meteorología, navegación. Mis compas me creían loco, pero me valía. En la noche, me subía al techo de la casa para ver los aviones pasar. Me quedaba imaginando a dónde iban, quién los piloteaba. A veces, un escalofrío me recorría la espalda, como si alguien me estuviera observando. Pero sacudía la cabeza y volvía a soñar. Una vez, agarré unos pedazos de madera vieja e intenté construir una cabina de avión en el patio. Pasé días martillando, serruchando, sudando. Cuando terminé, estaba bien orgulloso. Pero en la primera noche, un ventarrón tiró todo. Me quedé devastado. Lloré a escondidas. Fue cuando escuché una voz susurrando en la oscuridad. A veces hay que pagar un precio por los sueños. Miré alrededor, asustado, pero no vi a nadie. Ha de haber sido mi imaginación, pensé. Los años fueron pasando y mi sueño solo crecía. Empecé a chambear en lo que fuera después de la escuela, juntando cada centavo que podía. A lo mejor un día tendría suficiente para una clase de vuelo. Pero mientras más me esforzaba, más lejos parecía el sueño. En la noche, mis sueños de volar empezaron a cambiar. Ahora me veía cayendo sin parar en un cielo oscuro como boca de lobo. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras del cuarto. Fue en esa época que conocí a Roberto, un piloto jubilado que vivía en el barrio. Él vio mi interés y me ofreció una visita al aeroclub local. Me puse eufórico. Por fin, una oportunidad de acercarme a aviones de verdad. Pero la alegría duró poco. Cuando les conté a mis jefes, agacharon la cabeza. No teníamos lana ni para el camión hasta allá. Esa noche lloré de coraje y frustración. La oferta de Roberto para visitar el aeroclub se me quedó dando vueltas en la cabeza por días. Era como si el destino me hubiera dado una probadita de mi sueño, no más para después arrebatármelo. No podía dormir bien, siempre me despertaba a medianoche con la sensación de estar cayendo. Una noche, juré haber visto una sombra moviéndose en la esquina del cuarto. Pero cuando prendí la luz, no había nada ahí. Decidí que no podía dejar que esta oportunidad se me fuera de las manos. Empecé a hacer más chambitas, lavando coches, repartiendo periódicos, lo que fuera para juntar lana. Pero parecía que mientras más me esforzaba, más las cosas salían mal. Una vez, cuando ya casi llegaba a la cantidad necesaria, mi jefe se enfermó y tuve que usar el dinero para comprar medicinas. Otra vez me asaltaron regresando del jale. Era como si una fuerza invisible estuviera conspirando contra mí. Las noches se volvieron una tortura. Soñaba que estaba volando, pero de repente el cielo se ponía negro y empezaba a caer. Trataba de gritar, pero no salía ningún sonido. Me despertaba jadeando, con la sensación de dedos fríos tocando mi cuello. Empecé a tenerle miedo a dormir. Durante el día, a veces veía sombras por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada ahí. Estaba empezando a creer que me estaba volviendo loco. Roberto se dio cuenta de mi angustia y trató de animarme. Me prestó algunos libros sobre aviación y hasta me dejó sentarme en la cabina de un avión viejo que estaban restaurando en el aeroclub. Pero eso solo aumentó mi frustración. Era como si el universo me estuviera provocando, mostrándome lo que nunca podría tener. En la noche, abrazaba los libros y lloraba quedito, sintiendo que mi sueño estaba cada vez más lejos. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. No sabía de dónde había venido, pero sentía que algo había cambiado. Decidí que, si no podía ir al aeroclub, traería el aeroclub hasta mí. Empecé a estudiar aviación solo, usando los libros de Roberto y cualquier información que pudiera encontrar. Pronto,
Algunos compas se me unieron, curiosos por mi obsesión. A pesar del miedo que me consumía en las horas oscuras, durante el día me volvía cada vez más seguro. Nuestro grupo creció. Pronto, éramos 10 chavos, todos fascinados por la idea de volar. Me volví el líder natural, compartiendo todo lo que aprendía. Organizábamos competencias de aviones de papel, cada uno más elaborado que el otro. Era increíble cómo siempre parecía saber exactamente cómo doblar el papel para hacer que el avión volara más lejos. A veces era como si una fuerza invisible guiara mis manos. En una noche espantosa, todo cambió. Estábamos en nuestro cobertizo de siempre cuando Javier, un novato del grupo, empezó a contar una historia que ponía los pelos de punta. Habló sobre pactos antiguos que daban poderes increíbles, pero con un precio altísimo. Mencionó a una tal Doña Marisol, que podía hacer que estos pactos sucedieran. Mientras hablaba, juro que vi sombras moviéndose solas por las esquinas. No pegué el ojo esa noche. La historia de Javier no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Una voz extraña no paraba de decirme que esta era mi oportunidad de cumplir mi sueño. Me la pasé dando vueltas en la cama, sudando frío. Tuve un sueño loco con un cielo lleno de rayos rojos y alas gigantes. Me desperté decidido a descubrir más sobre esta historia. Les mentí a mis jefes y fui a buscar a Doña Marisol. Cuando llegué me quedé paralizado frente a una casa vieja y espantosa. Toqué la puerta temblando. Doña Marisol abrió. Güey, daba miedo. Toda vestida de negro, con unos ojos que parecían ver dentro de mi alma. Dijo que ya me estaba esperando, lo que me dio más miedo todavía. Entré a la casa y parecía que había caído en otro mundo. Todo oscuro, lleno de velas y un olor raro en el aire. Doña Marisol me llevó a un cuarto con un montón de velas negras en el piso, formando un círculo. En medio había un símbolo raro que me dio escalofríos. Me preguntó si estaba seguro de lo que quería hacer. Dudé por un segundo, recordando todo lo que había pasado para llegar ahí. Entonces, aunque tenía miedo, le dije que estaba listo para el pacto. Doña Marisol me miró con esos ojos penetrantes y empezó a explicar el pacto. Dijo que yo podría tener habilidades increíbles en aviación, pero que tendría que dar algo a cambio. No dijo exactamente qué, solo que un día lo sabría. Sentí un escalofrío, pero las ganas de cumplir mi sueño eran más fuertes que el miedo. Ella comenzó a preparar el ritual. Encendió las velas negras una por una, murmurando palabras que no entendía. El aire se puso pesado, como si tuviera electricidad. Las sombras en las paredes parecían moverse solas. Empecé a arrepentirme de haber ido ahí, pero ya era muy tarde para echarme para atrás. Doña Marisol me mandó pararme en medio del círculo de velas. Agarró un cuchillo todo adornado y me hizo un cortecito en la mano. Dolió, pero no tanto como el miedo que estaba sintiendo. Echó unas gotas de mi sangre en un cáliz raro, lo mezcló con alguna otra cosa y me hizo beber un líquido asqueroso. Casi vomito, pero me lo tragué todo. De repente, sentí como si mi cuerpo se estuviera quemando por dentro. Caí de rodillas, gritando de dolor. Vi destellos de aviones, cabinas, instrumentos de vuelo. Era como si todo el conocimiento sobre aviación del mundo se estuviera metiendo en mi cabeza de golpe. Pensé que iba a explotar. Doña Marisol sonrió de una manera siniestra y dijo: «Ya está hecho, ahora vas a tener todo lo que querías». Salí de su casa medio mareado, sintiéndome poderoso y asustado al mismo tiempo. En los días siguientes al pacto, mi vida cambió por completo. Era como si me hubiera vuelto un genio de la aviación de la noche a la mañana. En nuestro grupo de estudio, sabía responder todas las preguntas, hasta las más difíciles. Mis compas quedaron impresionados, pero también un poco asustados por mi cambio repentino. Pronto, la noticia sobre mis habilidades se corrió. Me invitaron a visitar el aeroclub local, donde dejé a todos con la boca abierta.
Logré operar un simulador de vuelo como si fuera un piloto experimentado, aunque nunca había tocado uno antes. El instructor dijo que nunca había visto nada igual. Pero no todo era miel sobre hojuelas. En la noche, las pesadillas empezaron. Soñaba que estaba piloteando un avión en medio de una tormenta terrible. Rayos partían el cielo y una voz espantosa se carcajeaba en los truenos. Me despertaba gritando y sudando frío. Las sombras en mi cuarto parecían cobrar vida propia, moviéndose en las paredes. Durante el día, cosas raras empezaron a pasar. A veces, los objetos se caían solos cerca de mí. Escuchaba susurros cuando estaba solo. Una vez, juré haber visto mi reflejo en el espejo sonreírme de una manera siniestra. Empecé a sentir que algo, o alguien, siempre me estaba observando. Mi jefa empezó a enfermarse sin razón aparente. Los doctores no podían explicar qué estaba pasando. Yo tenía un sentimiento horrible de que era mi culpa, que esto tenía algo que ver con el pacto que hice. La culpa me carcomía por dentro. A pesar del éxito que estaba teniendo con la aviación, me sentía cada vez más aislado y asustado. Mis compas empezaron a alejarse, diciendo que estaba diferente, raro. Quería contarle a alguien sobre el pacto, pedir ayuda, pero tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Me sentía atrapado en una trampa que yo mismo había creado. Estaba en una situación imposible. Mi jefa empeoraba cada día, casi sin salir de la cama. Al mismo tiempo, recibí una noticia que debería ser increíble. Me invitaron para una beca del 100% en una de las mejores escuelas de aviación del país. Era todo lo que siempre había soñado. Pero, ¿cómo podía aceptar con mi jefa en ese estado? La culpa me consumía, sabiendo que mi pacto era el responsable de todo esto. Desesperado, fui a buscar a Fernando, mi mentor en el aeroclub. Le conté todo, esperando que me creyera loco. Pero Fernando se puso serio y dijo que ya había escuchado historias parecidas. Habló de un curandero en un pueblo remoto que tal vez podría ayudarme. Era mi única esperanza. Fernando se ofreció a llevarme hasta allá. El viaje fue espantoso. Mientras más nos alejábamos de la ciudad, más sentía que las sombras me seguían. El carro se descompuso a medio camino y tuvimos que caminar por horas en una carretera oscura. Estaba seguro de que algo nos observaba desde el bosque. Llegamos al pueblo de madrugada. El lugar parecía salido de otro mundo. El curandero vivía en una cueva en los alrededores. Cuando entramos, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El aire estaba cargado de una energía rara. El curandero era un señor viejo, con ojos que parecían ver a través de uno. Escuchó mi historia en silencio. Después, dijo que podía ayudarme, pero que el proceso sería doloroso y peligroso. Tendría que enfrentar a los demonios que había invocado con el pacto. Fernando se preocupó, pero yo sabía que no tenía opción. Pensé en mi jefa enferma, en la beca que no podía aceptar, en todo lo que había perdido. Vamos a hacerlo, dije, aunque me estaba muriendo de miedo. Sabía que era mi única oportunidad de arreglar las cosas y salvar a mi familia. El sabor de la ayahuasca era horrible, amargo y fuerte. En cuanto me la tragué, sentí que mi estómago se revolvía. El curandero me hizo acostarme en un círculo de hierbas y empezó a cantar. De repente, el mundo a mi alrededor empezó a distorsionarse y me vi en un bosque sombrío. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura emergiendo de las sombras, con esos mismos ojos rojos de mis pesadillas. Pero algo era diferente. El demonio no atacó. En vez de eso, empezó a reírse. Una risa fría y cruel. Me sentí pequeño, indefenso. Las risas del demonio llenaban mi cabeza, ahogándome. Fue entonces que, en el fondo de mi desesperación, recordé las oraciones que mi abuela me enseñó cuando era niño. Sin saber qué más hacer, empecé a rezar.
Dios, por favor, ayúdame. Susurré las palabras saliendo temblorosas. El demonio se carcajeó más fuerte, pero continué. Sé que me equivoqué, pero necesito ayuda. Por favor. De repente, vi un punto de luz en el cielo oscuro. La luz se fue haciendo más fuerte, más brillante. Era un ángel, majestuoso, radiante, descendiendo hacia mí. Y no estaba solo. Otros ángeles lo seguían formando un ejército de luz. Cuando aterrizaron a mi lado, sentí una ola de paz y fuerza invadirme. El demonio dejó de reírse. Sus ojos rojos se abrieron de miedo. En un parpadeo, desapareció, tragado por la oscuridad que él mismo había creado. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cueva, agotado y sudando, pero libre. El curandero sonrió suavemente. Ya está hecho. Encontraste la verdadera fuerza dentro de ti. Después del ritual, me sentí completamente diferente. Era como si un peso enorme se me hubiera quitado de encima. Fernando me ayudó a salir de la cueva, preocupado por mi estado. Llegando a casa, corrí al hospital para ver a mi jefa. Apenas podía creer lo que vi. Estaba sentada en la cama, sonriendo y platicando con las enfermeras. Cuando me vio, abrió una sonrisa enorme. «Hijo, no sé explicarlo, pero hoy me desperté sintiéndome mucho mejor», dijo. Lloré de alegría y la abracé fuerte. Los doctores quedaron impresionados con la recuperación rápida de mi jefa. Le hicieron varios estudios y no encontraron nada malo. Al final de la semana, para sorpresa de todos, le dieron de alta. Fue un momento increíble ver a mi jefa saliendo del hospital caminando, después de tanto tiempo enferma. En casa, las cosas empezaron a volver a la normalidad. Mis pesadillas pararon por completo. En la escuela, mis compas notaron el cambio y volvieron a acercarse. Hasta mis maestros comentaron que me veía más tranquilo y enfocado. La beca para la escuela de aviación seguía en pie. Después de platicar mucho con mis jefes, decidí aceptarla. Pero ahora, mi perspectiva era diferente. Ya no quería ser el mejor a cualquier costo. Quería aprender, crecer y usar mi conocimiento para ayudar a los demás. Nunca más vi a doña Marisol ni oí hablar de ella. A veces, me pregunto si todo eso realmente pasó. Pero entonces miro a mi jefa, sana y feliz, y recuerdo la sensación de paz que sentí cuando los ángeles aparecieron en mi visión. Sé que fue real. Aprendí de la manera más difícil que no existen atajos en la vida. El verdadero poder viene de adentro, de nuestra fe y determinación. Y eso, ningún pacto puede darlo ni quitarlo.